Un veterano negro pensó que nadie lo reconocería. Entonces una foca joven vio su tatuaje y se quedó paralizada. El menú escrito en la tableta tembló en las manos del camarero mientras su mirada iba del gerente al hombre negro de 76 años, sentado solo en la mesa de la esquina. El restaurante Arborcide, conocido por su exclusiva clientela de personal militar de la cercana base naval, estaba particularmente concurrido esa noche. Señor, lamento informarle que hemos recibido quejas sobre su presencia, murmuró el camarero, evitando el contacto visual con Samuel Washington. El gerente le sugiere que quizás estaría más cómodo en otro establecimiento. Samuel permaneció imperturbable, con sus ojos oscuros fijos en el pequeño vaso de whisky que tenía delante, la única bebida que se permitía en el aniversario de la operación que cambió su vida para siempre. La manga izquierda de su camisa estaba discretamente arremangada, revelando una cicatriz profunda, y justo debajo de ella, un tatuaje descolorido, un tridente cruzando un ancla, casi invisible contra su piel oscura. En la mesa de al lado, 3 oficiales más jóvenes observaban la escena, susurrando entre risas contenidas. Apuesto a que compró esa insignia de veterano en Internet, comentó uno de ellos lo suficientemente alto como para ser escuchado. Está usando nuestro descuento para veteranos sin haber servido jamás. Típico. Samuel no reaccionó. En los 50 años transcurridos desde que regresó de Vietnam, aprendió que algunas batallas no valían la pena pelearlas. Su mente vagó momentáneamente hacia el río Mekong y los rostros de los 16 hombres que había salvado aquella noche lluviosa de 1968. Ninguno de ellos estaba vivo ahora para contar la historia. Con el debido respeto, señor, se acercó el gerente, con una voz artificialmente cortés. Nuestros clientes se sienten incómodos. Quizás podría mostrar alguna identificación militar. Perdí mi identificación hace mucho tiempo, respondió Samuel con calma. Sin mencionar que los registros de la Operación Rivergate permanecieron clasificados, que su unidad especial de reconocimiento táctico rara vez aparecía en documentos oficiales y que los hombres negros en las fuerzas especiales durante la Guerra de Vietnam a menudo permanecieron invisibles en el registro histórico. El restaurante había caído en un silencio incómodo. Samuel comenzó a levantarse lentamente. Sus articulaciones protestaban por décadas de dolor, cuando la puerta del establecimiento se abrió. El teniente Marcus Riley, de 28 años, entró vistiendo ropa de civil, jeans y una camiseta sencilla. Sus ojos recorrieron la habitación, detectando la tensión en el aire antes incluso de comprender la escena. Entonces su mirada se fijó en el tatuaje parcialmente visible en el brazo de Samuel. Riley se quedó congelado como si hubiera visto un fantasma. Imposible, susurró, avanzando lentamente hacia la mesa de Samuel. El silencio en el restaurante se intensificó cuando Riley se detuvo a 2 pasos de distancia, estudiando el rostro envejecido frente a él con una expresión de creciente reconocimiento. Señor, preguntó con la voz temblorosa por la emoción contenida. Ese tatuaje. Estabas en Max. Operación Rivergate. Samuel miró al joven con repentina intensidad. Nadie había mencionado esa operación en décadas. Nadie debería siquiera saber que existió. ¿Quién eres, hijo? Samuel preguntó, midiendo cuidadosamente cada palabra. Riley se mantuvo firme, casi en posición de firmes. Teniente Marcus Riley, equipo SEAL 6. Señor, mi abuelo era John Whiskey Riley. Un temblor casi imperceptible recorrió el rostro de Samuel. John Riley había sido el único hombre que sobrevivió esa noche en el río. El hombre que había cargado a Samuel 3 kilómetros con un torniquete improvisado después de que una mina le destrozara el brazo. El teniente Riley absorbió el silencio en el restaurante, dándose cuenta poco a poco de la escena que había interrumpido. Sus ojos se oscurecieron cuando comprendió lo que estaba sucediendo. Gerente, su voz cortó el aire como un cuchillo. El hombre que tienen frente a ustedes tiene mayor acceso de seguridad que cualquier otra persona en este establecimiento. Si es quien creo que es, están a punto de cometer el mayor error de sus vidas.
En los ojos cansados de Samuel brilló algo que no había estado allí durante mucho tiempo. Un rayo de reconocimiento, quizás incluso de esperanza. Pero había algo más allí. Algo que sugería que no era la primera vez que se enfrentaba a una situación así, ni sería la última. Si esta historia de reconocimiento tardío y prejuicio te conmovió, asegúrate de registrarte para descubrir cómo un solo momento puede revelar secretos guardados durante 50 años y cambiar para siempre la comprensión de toda una comunidad sobre el heroísmo y el sacrificio. El silencio en el restaurante era tan denso como la niebla en un campo de batalla. Marcus Riley se mantuvo firme frente a Samuel Washington mientras los demás clientes observaban la escena con una mezcla de confusión y creciente incomodidad. «Estoy seguro de que hay algún error», intervino el gerente de Arborcide, tratando de recuperar el control de la situación. «Este señor no ha presentado identificación y documento militar vigente». Riley lo interrumpió con una risa amarga. El hombre al que pretenden expulsar de su establecimiento participó en operaciones que hasta el día de hoy siguen clasificadas. Probablemente su nombre todavía aparece tachado en los documentos guardados en el Pentágono. Samuel observó a la joven foca con una expresión ilegible. 50 años de guardar secretos habían creado un hombre cuyos pensamientos rara vez se reflejaban en su rostro. Pero algo en los ojos de Riley, muy parecido a los de su abuelo, despertó un recuerdo largamente enterrado. «Tal vez deberíamos hablar en privado», sugirió Samuel en voz baja, levantándose de su silla con movimientos deliberados. El evidente esfuerzo por ocultar el dolor en sus envejecidas articulaciones era parte de una vida de disfrazar su debilidad de aquellos que esperaban verla. Riley asintió, pero antes de irse, se volvió hacia el gerente. «Su cuenta está pagada. Para todos nosotros en la mesa 5», dijo, señalando a un grupo de focas más jóvenes que observaban la situación con creciente interés. «Y le recomiendo encarecidamente que reconsidere su política de identificación». En la pequeña terraza al aire libre del restaurante con vista al puerto, Samuel finalmente habló. John Riley tenía un apodo que no consta en ningún registro oficial. «Fantasma silencioso», respondió Marcus inmediatamente. «Mi abuelo hablaba poco de Vietnam, pero mencionaba ese nombre en sus pesadillas». Samuel cerró los ojos brevemente. «Éramos parte de una unidad especial. Operaciones encubiertas, principalmente en el delta del Meón. Oficialmente nunca existimos. Operación Rivergate», Marcus terminó. 16 hombres salvados cuando su barco fue emboscado en la frontera con Camboya. Samuel estudió al joven con renovada intensidad. «¿Cómo lo sabes? Esos archivos deberían quedar enterrados para siempre. Mi abuelo dejó una carta para ser abierta cuando completé mi primera misión como foca. Describió cómo un operador negro llamado Sadous salvó a toda la unidad cuando el comandante fue asesinado». Marcus dudó. Dijo que el gobierno le negó su medalla de honor debido al color de su piel. Samuel miró hacia el horizonte, donde los buques de guerra de la Marina cortaban las olas en la distancia. «Eso fue hace mucho tiempo. No para el Pentágono», respondió Marcus, sacando su teléfono. «Hace 3 meses, inicié un proceso para reconocer retroactivamente a los operadores negros a quienes se les negaron honores militares durante Vietnam. Un proyecto personal mío». Por primera vez esa noche, la expresión de Samuel registró genuina sorpresa. «¿Por qué?». «Porque mi abuelo murió creyendo que salvó a 16 hombres esa noche. Me enteré que eran 17. Simplemente se olvidó de contarse». En el restaurante, los oficiales que previamente se habían burlado de Riley, observaban a través de la ventana, tratando de descifrar la conversación. Uno de ellos, el capitán Warren, comandante del batallón, frunció el ceño ante la intimidad con la que Riley hablaba con el anciano. «¿Cuál es el problema de Riley?», murmuró a sus compañeros. «Perdiendo el tiempo con un viejo». Mientras tanto, en la cubierta, Riley le mostró a Samuel documentos en su teléfono, páginas escaneadas de registros militares, testimonios, informes médicos. «Durante mi formación para convertirme en instructor,
tuve acceso temporal a los archivos de la era de Vietnam. Documenté todo antes de que se dieran cuenta. Una sonrisa conspirativa cruzó su rostro. El mundo necesita saber la verdad sobre los operadores negros de las fuerzas especiales de esa época. No cambiará nada, respondió Samuel, con la voz cargada de resignación, fruto de décadas de injusticia silenciosa. Algunos de nosotros simplemente no estábamos destinados a ser el centro de atención de la historia. No estoy de acuerdo, señor. Y no soy el único, respondió Riley, deslizando el dedo por la pantalla para mostrar a un grupo de exmilitares, la mayoría negros, con uniforme formal. El Comité de Reconocimiento Retroactivo, veteranos que luchan por escribir las injusticias del pasado. Necesitamos su testimonio. Samuel miró las fotos con una expresión que mezclaba escepticismo y algo más, una chispa de esperanza casi extinguida. Por un instante, el viejo operador pareció perdido en cálculos internos, sopesando riesgos y posibilidades, como lo había hecho innumerables veces en territorio hostil. El capitán Warren, incapaz de contener su hostil curiosidad, apareció en la puerta de cubierta. Riley, tenemos que volver a la base. Deja al caballero en paz. El tono condescendiente no pasó desapercibido. Riley enderezó los hombros, pero antes de que pudiera responder, Samuel levantó la mano ligeramente, un gesto sutil que Riley reconoció instintivamente como una señal táctica para esperar. Capitán, dijo Samuel con estudiada suavidad, creo que no nos han presentado formalmente. Warren dudó, visiblemente incómodo. No creo que sea necesario. Samuel sonrió entonces, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Para quienes conocían a hombres entrenados en combate, esa expresión era una clara advertencia. Quizás tienes razón, pero estoy seguro de que nos volveremos a encontrar y muy pronto. Había algo en la forma en que Samuel dijo esas palabras, una tranquila certeza que hizo que Warren se retirara instintivamente. El capitán murmuró una excusa y se retiró, dejando una tensión palpable en el aire. Riley observó la interacción con fascinación. Todavía tienes esa presencia. Mi abuelo decía que podías hacer que un hombre reconsiderara sus decisiones sin decir una palabra amenazante. Samuel se levantó lentamente. Tu iniciativa es admirable, hijo. Pero créeme cuando te digo que algunos fantasmas del pasado prefieren permanecer enterrados. Mientras se alejaba, Riley notó algo que los demás habían pasado por alto. La forma en que Samuel había estudiado discretamente cada salida, cada persona, cada detalle de la habitación. El viejo guerrero permaneció vigilante incluso después de 50 años. Señor Washington, llamó Riley. El monumento se develará la próxima semana. Jueves, Base Naval Norfolk. Todos los supervivientes conocidos estarán allí. Samuel hizo una pausa, pero no se giró. Todo su cuerpo parecía cargar con el peso invisible de recuerdos que pocos podían comprender. Algunos de nosotros, continuó Riley, creemos que ciertas historias necesitan. Se les contará, sin importar cuánto tiempo haya pasado, especialmente aquellos que fueron borrados deliberadamente. Samuel Washington finalmente miró por encima del hombro, encontrándose no solo con la mirada de Riley, sino también con la del grupo de oficiales que observaban desde la ventana. Por un instante fugaz, algo peligroso y calculador brilló en los ojos del viejo soldado, como un depredador que evalúa a su presa antes de un ataque inevitable. Quizás tengas razón, hijo, respondió con una calma que ocultaba una profunda determinación. Quizás sea hora de desenterrar ciertos secretos. Y cuando la verdad salga a la luz, algunos hombres aprenderán que subestimar a un guerrero es el primer paso hacia la derrota. El jueves siguiente, la base naval Norfolk se vistió de gala para la inauguración del monumento a los operadores encubiertos del sudeste asiático. Samuel Washington llegó discretamente con un traje sencillo pero impecable. Tras su conversación con Riley, había pasado 3 días revisando archivos guardados en una caja metálica bajo el suelo de su coche. Informes extraoficiales, fotografías amarillentas, cartas nunca enviadas.
El capitán Warren lo interceptó en la entrada. Señor Washington, me temo que esta es una ceremonia a puerta cerrada. Solo personal militar autorizado e invitados con credenciales. Samuel sonrió levemente. Esperaba que dijera eso. El momento fue interrumpido por el contraalmirante Phillips, quien se acercó directamente. Capitán Warren, veo que ya ha encontrado a nuestro invitado de honor. Warren parpadeó, confundido. Señor, Samuel Sadous Washington. El almirante extendió la mano con un respeto palpable. Es un honor conocerlo finalmente. La transformación en el rostro de Warren fue instantánea, de la arrogancia a la confusión absoluta. Samuel fue escoltado a la primera fila mientras Warren permanecía paralizado, observando cómo se desarrollaba la escena. Como una pesadilla. En la plataforma central, una lona cubría lo que parecía ser una placa conmemorativa. Junto a ella, 5 hombres mayores, todos de unos 70 años, estaban firmes. Los supervivientes de Rivergate, explicó Riley en voz baja. Todos acordaron romper su silencio al saber que estabas vivo. El almirante Phillips presentó al teniente Riley, quien subió al escenario con paso firme. Durante décadas, comenzó, la historia de las operaciones especiales durante el conflicto de Vietnam se ha contado de forma incompleta, sobre todo cuando se trataba de operadores negros en misiones clasificadas. Una gran pantalla se iluminó mostrando documentos y fotografías. Un grupo de 8 hombres armados y vestidos para el combate en la jungla. Entre ellos, reconocible incluso 5 décadas después, estaba Samuel Washington. El 12 de marzo de 1968, una unidad de reconocimiento táctico fue emboscada en el delta del Meón. El comandante murió en los primeros segundos. 16 hombres quedaron atrapados bajo fuego intenso sin comunicación. La fotografía cambió a un viejo mapa táctico, con marcas manuscritas. El sargento Samuel Washington, el único operador negro de la unidad, tomó el mando. Utilizando su conocimiento superior de navegación fluvial y técnicas de comunicación improvisadas, no solo organizó una defensa eficaz, sino que también creó una ruta de extracción a través de territorio considerado impenetrable. Riley hizo una pausa, su voz se intensificó. 16 hombres fueron rescatados esa noche. Entre ellos estaba mi abuelo, John Whiskey Riley, quien sobrevivió gracias a un torniquete aplicado por el sargento Washington mientras aún estaban bajo fuego enemigo. El capitán Warren, ahora a un lado del auditorio, parecía físicamente enfermo. Se hizo una recomendación para la medalla de honor, continuó Riley, pero desapareció misteriosamente en los canales burocráticos. Los registros oficiales finalmente catalogaron la operación como parcialmente exitosa sin mencionar el papel crucial del sargento Washington. El almirante Phillips volvió al micrófono. Hoy corregimos un error de 50 años. Se retiró la lona, dejando al descubierto una placa de bronce donde el nombre de Samuel Washington encabezaba la lista de operadores. Debajo de ella, en una vitrina sellada, yacía una medalla de honor. El sargento Samuel Washington, por su extraordinaria valentía más allá del deber, es un honor para mí entregarte, aunque con 50 años de retraso, la más alta condecoración militar de esta nación. El auditorio estalló en aplausos cuando Samuel, visiblemente conmovido por primera vez, subió al escenario. Cuando le ofrecieron el micrófono, todos esperaban un discurso sobre la injusticia. En cambio, Samuel miró al público con serena dignidad. John Riley me cargó 5 kilómetros después de que pisé esa mina. Cuando desperté en el hospital, él estaba allí. Dijo que necesitaba agradecerme por salvarle la vida, y le dije que estábamos a mano. Samuel hizo una pausa, sus ojos se encontraron con los de Marcus. Me prometió que algún día se sabría la verdad. Hoy, su nieto ha cumplido esa promesa. El almirante Phillips llamó a Warren al escenario. El capitán Warren recientemente cometió un error de juicio con respecto al sargento Washington. Capitán,
Usted será el oficial a cargo de asegurar que la historia de la Operación Rivergate se incluya en el programa de entrenamiento para todos los nuevos reclutas. Después de la ceremonia, Samuel se acercó a Riley. Me di cuenta desde el momento en que me reconociste en el restaurante que tenías tu propio plan en marcha. Sabías que estaría allí esa noche, ¿verdad? Riley asintió, revelando finalmente su estrategia. Encontré tu dirección en los archivos desclasificados. Sabía que frecuentabas ese restaurante todos los años. Arreglé todo con el almirante hace semanas, pero necesitaba testigos que vieran cómo te trataron. Para maximizar el impacto de la corrección histórica, agregó Samuel, reconociendo la elegancia táctica. Tu abuelo lo habría aprobado. En la misma base donde una vez su contribución había sido borrada de los registros oficiales, Samuel Washington ahora tenía su nombre grabado en bronce, un testimonio permanente del hecho de que la historia, aunque pueda ser distorsionada temporalmente, eventualmente encuentra su camino de regreso a la verdad. 6 meses después de la ceremonia en la base naval de Norfolk, la vida de Samuel Washington se había transformado de una manera que nunca podría haber imaginado. El hombre que había vivido en las sombras durante décadas se había convertido irónicamente en una luz guía para toda una generación de personal militar. La pequeña casa donde vivía, que una vez fue raramente visitada, ahora recibía con regularidad a jóvenes reclutas, veteranos mayores, y ocasionalmente, oficiales de alto rango que venían en busca de su sabiduría. En la pared de su sala de estar, junto a su medalla de honor recién enmarcada, colgaba una fotografía en blanco y negro, del equipo original de la Operación Rivergate, tomada días antes de esa fatídica misión en el Mekong. Nunca esperé vivir para ver este día, comentó Samuel mientras le servía café a Marcus Riley, quien se había convertido en un visitante frecuente. Pasé tanto tiempo creyendo que algunas historias simplemente no se cuentan. Riley sonrió mientras miraba la pila de cartas sobre la mesa de café. Cartas de personal militar y civiles de todo el país. Muchos comparten sus propias historias de servicio no reconocido. El almirante Phillips me dijo que su caso sentó un precedente. Ahora se está reevaluando a decenas de otros veteranos, especialmente operadores negros e hispanos que sirvieron en unidades especiales. La noticia más sorprendente, sin embargo, había llegado apenas 2 semanas antes. El secretario de Defensa había designado a Samuel para un comité asesor especial encargado de revisar las políticas históricas de discriminación en el ejército. Fue un rol que trajo consigo no solo reconocimiento sino también autoridad real para cambiar sistemas rotos. Mientras tanto, el capitán Warren afrontó su propio viaje de consecuencias. Sus presentaciones obligatorias sobre la Operación Rivergate en la Academia Naval habían sido inicialmente un fracaso. Su resistencia a reconocer plenamente la injusticia histórica fue evidente para todos los presentes. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder durante la tercera presentación. Enfrentado repetidamente con la innegable verdad de los registros, obligado a estudiar en detalle el coraje y el sacrificio de hombres como Samuel, un cambio gradual comenzó a ocurrir en su perspectiva. Tengo entendido que Warren ha solicitado permiso para ampliar el plan de estudios, comentó Riley, seleccionando una letra de la parte superior de la pila. Al parecer, durante su investigación descubrió otros 5 casos similares. Samuel levantó una ceja. ¿Transformación genuina o simplemente intentar salvar su carrera? Tal vez un poco de ambas cosas, admitió Riley. Pero tal vez esa sea la verdadera victoria. No solo cambia el registro histórico, sino también las mentes que lo interpretan. En Arborcide, el restaurante donde todo comenzó, también se había producido un cambio notable. El gerente, profundamente avergonzado después de que la historia se volviera viral en las redes sociales militares, implementó una nueva política. Fotografías enmarcadas de veteranos de todas las épocas y orígenes étnicos ahora decoraban las paredes, incluida una foto ampliada de Samuel en sus días de servicio. Más importante aún, el restaurante ahora ofrecía un programa mensual donde los veteranos podían compartir sus historias,
creando un espacio para que las voces que alguna vez habían sido silenciadas finalmente pudieran ser escuchadas. Esa noche en el restaurante, reflexionó Samuel, con la mirada distante, como si mirar el pasado no fuera la primera vez que enfrentaba ese tipo de trato. Durante décadas, aprendí a simplemente alejarme. ¿Qué cambió esta vez? Riley preguntó. Samuel contempló la pregunta por un momento. Quizás estaba cansado. O tal vez después de todos estos años, finalmente estaba listo para que la verdad saliera a la luz. Hizo una pausa significativa. O tal vez era el momento adecuado y la persona adecuada para escuchar la historia. En el campus de la Academia Naval, el monumento dedicado a los operadores de las misiones encubiertas en el sudeste asiático se había convertido en un lugar de reflexión para los cadetes. Donde antes solo existían los nombres célebres de los comandantes blancos, ahora se contaba una historia más completa y honesta, incluidos los nombres de aquellos que, como Samuel, habían sido deliberadamente omitidos de los registros oficiales. En las clases de historia militar, el caso de Samuel Washington era ahora lectura obligatoria, no solo como un ejemplo de coraje en combate, sino como una lección de cómo los sesgos institucionales pueden distorsionar la narrativa histórica. ¿Sabes qué es lo más irónico?, Samuel dijo, señalando una carpeta sobre la mesa, su copia de los archivos desclasificados. Durante décadas, me convencí de que el silencio era dignidad, que no necesitaba reconocimiento para saber mi propio valor. Y no lo hiciste, respondió Riley. Es cierto, pero lo que nunca me di cuenta fue de cuántas otras personas necesitaban esta historia. ¿Cuántos jóvenes reclutas negros necesitaban saber que hombres como yo existían, servían y lideraban? Samuel sonrió suavemente. El silencio protegió mi paz, pero negó a otros su inspiración. En la última reunión del Comité de Reconocimiento Retroactivo ocurrió algo extraordinario. Se han aprobado 5 nuevos casos para revisión. Todos ellos operadores de operaciones especiales negros que realizaron actos de heroísmo extraordinario durante conflictos pasados. Más sorprendente aún fue quien presentó 2 de esos casos, el capitán Warren. Su informe fue meticuloso, detallado y, por primera vez, sin rastro de condescendencia o resentimiento. La gente rara vez es completamente buena o completamente mala, observó Samuel mientras leía las noticias. La mayoría de nosotros vivimos en las sombras entre esos extremos, necesitando solo la luz adecuada para encontrar un camino mejor. En el primer aniversario de aquella noche en el restaurante, Samuel Washington recibió una invitación especial. El presidente lo quería en la Casa Blanca para el lanzamiento de una nueva iniciativa de revisión de la historia militar. En la ceremonia, rodeado de altos oficiales, políticos e historiadores, Samuel, vestido con un traje sencillo pero elegante y con la medalla de honor brillando en su pecho, pronunció un breve discurso. La historia nunca se trata solo del pasado. Se trata de cómo elegimos dar forma a nuestro futuro a través de las lecciones que aprendemos de nuestras experiencias colectivas. Durante 50 años llevé mi historia en silencio, creyendo que el reconocimiento era menos importante que la verdad personal. Hoy entiendo que algunas historias necesitan ser contadas no solo para corregir injusticias pasadas, sino para prevenir injusticias futuras. Al concluir su discurso, sus ojos se encontraron con los de Marcus Riley sentado en la primera fila, la joven foca que había convertido un simple tatuaje reconocido en una revolución en el reconocimiento histórico. Nunca subestimes el poder de un momento de reconocimiento, concluyó Samuel. A veces todo lo que necesitamos es que alguien nos vea realmente, no solo como aparentamos ser, sino como realmente somos. Mientras el auditorio estallaba en aplausos, Samuel Washington, a sus 77 años, representaba una poderosa verdad, que la justicia, aunque a veces lenta, no tiene por qué ser negada para siempre. Esa historia, cuando finalmente se cuenta con honestidad, tiene el poder de transformar no solo el pasado, sino el presente y el futuro. Si esta historia de perseverancia y reconocimiento tardío te tocó el corazón, suscríbete para recibir más narraciones que revelan a héroes olvidados por la historia oficial.
porque tal vez en algún lugar cerca de ti haya un Samuel Washington. Alguien cuya historia de coraje y sacrificio aún espera ser contada. Alguien que solo necesita que notemos el tatuaje invisible de su servicio silencioso.